¿Qué es la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios? La base de datos de pueblos indígenas u originarios, o BDPI, es un sistema de información a cargo del Ministerio de Cultura, que reúne la información que el Estado ha producido sobre los pueblos indígenas u originarios del Perú. La información de la BDPI es referencial. Esto quiere decir que la información es válida y oficial, pero se actualiza y enriquece de manera constante. Si un pueblo no está en la BDPI, no quiere decir que no tenga los mismos derechos que otro que sí esté incluido. Por eso, la BDPI no otorga derechos. Pero antes, conozcamos quiénes son los pueblos indígenas u originarios del Perú. Son quienes descienden de poblaciones que vivían en el país desde antes de la colonia y conservan todas o parte de sus prácticas culturales. Además, se reconocen o autoidentifican como un pueblo indígena u originario. En el Perú, el Ministerio de Cultura ha identificado más de 50 pueblos indígenas u originarios de la Amazonía y de los Andes. ¿Dónde viven? La mayor parte de los pueblos viven en comunidades nativas y comunidades campesinas, pero no todos los pueblos indígenas tienen una comunidad propia. Por ejemplo, los Uros viven principalmente en comunidades del pueblo Aymara. Los Omaguas viven principalmente en comunidades del pueblo Quichua. ¿Cómo sabemos qué comunidades nativas y campesinas forman parte de pueblos indígenas? Es más fácil asociar las comunidades nativas que las comunidades campesinas a pueblos indígenas. Esto por dos razones. La resolución de reconocimiento de la comunidad nativa indica cuál es el pueblo indígena que vive ahí. Además, en el año 2007, el INEI realizó el segundo censo de comunidades indígenas de la Amazonía peruana, en el que recogió información sobre 1.786 comunidades que se autoidentificaron como parte de pueblos indígenas amazónicos. Así, sabemos por ejemplo que existen más de 400 comunidades nativas del pueblo Ashaninka y 4 del pueblo Iquitu. Sin embargo, no se cuenta con la misma información para el caso de las comunidades campesinas. Es así que las comunidades campesinas no tienen una resolución de reconocimiento que indique qué pueblo indígena vive ahí. Asimismo, tampoco existe un censo específico para comunidades campesinas. Por eso, en esta primera etapa de publicación de la BDPI, usamos la información que tenemos desde el Estado. Las fuentes son los censos del INEI, los directorios de comunidades nativas y campesinas de COFOPRI y de las direcciones regionales agrarias. En estas fuentes encontramos información sobre lengua indígena. Es uno de los principales elementos de la cultura de un pueblo indígena. Tierras comunales. Reflejan la relación de los pueblos con el territorio. ¿Cómo hicimos para identificar las comunidades campesinas de un pueblo indígena andino? Paso 1. Calculamos cuántas personas viven en cada comunidad. Paso 2. Identificamos cuántas personas que viven en la comunidad aprendieron a hablar en una lengua indígena. Paso 3. Calculamos qué porcentaje representa esta cifra con relación al total de población de la comunidad. Paso 4. Seleccionamos las comunidades en donde el 40% o más aprendió a hablar en una lengua indígena. Paso 5. Hacemos un listado de todas estas comunidades y lo publicamos periódicamente en la BDPI. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Primero, nos da información precisa de cada comunidad. Segundo, permite obtener información sobre la ubicación y la distribución de las personas que hablan lenguas indígenas en cada comunidad. Este listado es un primer paso hacia la identificación de las comunidades que forman parte de pueblos indígenas andinos. El Ministerio de Cultura promueve la generación de mayor información que enriquecerá la BDPI. Esto a través de la identificación de pueblos indígenas y sus comunidades en los procesos de consulta previa, la realización de estudios especializados sobre pueblos indígenas y el trabajo conjunto con otras instituciones. Visita la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios en donde encontrarás mucha más información. Ministerio de Cultura.